Yo, ¿qué quieres que te diga? Claro, es que estoy cumpliendo Tu mucho marido trabajo. viene aquí, se aprovecha de la legislación pidiendo el asilo. No, es porque Tú estoy vienes desplazado aquí, por la te aprovechas guerrilla. además de la legislación, porque en Colombia la ley española dice que no debería ser así, que tu hijo sea español, pero tú te aprovechas una vez más de la ley de tu país. Pues es lo que hay. Ahora tienes que pagar una multa por falso. ¿Cómo que me aprovecho? O sea, que tú estás tratando de decir que yo tuve mi hijo, ¿por qué? No, yo no te estoy diciendo que tú tuvieras un hijo, te estoy diciendo que te aprovechas de que tu país no reconoce a tu hijo para que le den la nacionalidad española. Lo demás lo has dicho tú. Pues si te aprovechas, No, pues ni me he aprovechado porque ni mi hijo estaba en mis planes y aparte mi esposo tampoco. En cualquier caso, ¿no? Él pidió su protección porque es desplazado por la guerrilla y quería como sustentar sus cosas. Como todos. Sí, tiene su carta de desplazamiento, que es legal, todo. Si quieres, voy a abordar y así terminamos la posible, ¿vale? Claro que sí. Te voy a dar una copia, ¿vale? Firmada, ¿vale? Si me lo quieres firmar, firmármelo, si no me da exactamente igual, ¿vale? Pero bueno, lo tienes que saber, ¿vale? Que si quieres firmarlo no hace falta. A ver, te notifico que te vamos a sancionar, ¿vale? Una multa de 501 euros, ¿vale? Tenemos aquí, ¿vale? El día de la fecha, este es mi número de funcionario, estos son tus datos personales, ¿vale? Situación administrativa, he consultado los datos, no tienes trámite alguno tendente a solicitar permiso de residencia, no tienes antecedentes en España, ¿de acuerdo? Esto es un articulado, ¿vale? Básicamente, pues el artículo que estás infringiendo a la hora de residir en España sin haber pedido permiso. Que sepas que se te puede poner una multa de 501 euros hasta 10.000. ¿Vale? Te estoy poniendo una multa de 501 euros, ¿vale? Porque hablando de justicias, bueno, tú verás, ¿vale? Pero yo creo que se te pone lo menos posible, tú mismo. ¿Vale? Articulado. A ver, tú tienes... a ver, la ley dice, ¿vale? Que tienes 15 días para hacerme unas alegaciones. ¿Qué es eso? Una apelación. Algo así, más o menos. Es decir, a ver, unas alegaciones. ¿Qué es un escrito de alegaciones? Pues un escrito de alegaciones es que tú me dices a mí que no te puedo dar una multa por esto, ¿vale? Yo lo único que pienso es que hazme las alegaciones. para mí es como un caso de xenofobia. No Sí. me venga por historia. Sí, no, la verdad es que es lo que pienso. Bueno, en fin, esto es gestionado todo, ¿vale? Y la legislación española es así, y si quieres ser xenófoba, pues nada, te lo denuncias a la tele. No es necesario, yo no soy así. Vale, tienes 15 días para hacerme unas alegaciones, ¿vale? De acuerdo. Estas alegaciones, lo que te digo, me puedes alegar lo que quieras, ¿vale? Te puedes buscar un abogado si quieres, ¿vale? ¿De dónde? Si pido dinero en Caritas para poder comer ahora, voy a buscar abogado. En cualquier caso, al final y al cabo, yo te recomiendo que no lo hagas. Básicamente por una cosa muy sencilla, para pagar dinero y al final y al cabo hay otro muy sencillo, ¿vale? Y es que ahora voy a hacer una copia de tu pasaporte, ¿vale? Que tendrá un sello de entrada de 18, ¿vale? Y esa vecino de esa fecha, que no hay más, ¿vale? Entonces, puedes alegar lo que quieras, pero o sea, es lo que hay. A ver, yo no digo lo contrario, yo sé que tú estás haciendo tu trabajo, pero lo que te digo es que conozco tantos casos, y a mí es la primera que me pasa que me multen. Yo me dedico a esto y bueno, Claro, yo lo entiendo perfectamente. todos los días traigo detenidos, a ti no te traigo detenida, ¿vale? Ya lo sé, pero me duele. Y escucha, y te podría detener. Ya lo sé, eso yo no digo que no. No te detengo por dos motivos. Una, porque está aquí tu hijo y no tengo ganas de liarla, ¿vale? Ni historia. Y dos, porque si te detengo y te hago una orden de expulsión, es lo que te digo, que voy a poner, va a quedar en nada, ¿vale? Entonces, lo menos gravoso para ti es la multa que está. A ti ahora te saldrá lo peor, pero yo te tengo que dar lo que más te ¿de acuerdo? Te digo que este es su trabajo, pero para mí, pues el policía fue el que me puso esas trabas, porque yo sé que yo no me voy a inventar algo. No, pero vamos a ver, yo te lo he dicho muy claro, ¿vale? Tu país, o como lo decir, se ha legislación española. Le digo algo.